Pues, estimados cenicientos, qué bueno que andan por aquí en su podcast de confianza sobre historia. El día de hoy traemos el tema de la Revolución Mexicana y vamos a estar hablando de los hechos más importantes. Pero antes le doy la bienvenida a Sandy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda? Yo, mira, muy bien aquí, con los labios partidos porque el clima no me favorece del todo todavía, pero bien, Okay. bien, estoy tranquila, no hay calor, no hay moscos, no me puedo quejar, honestamente. Así Pues que bueno, está bien. esperemos que te reacostumbres otra vez al smog, a la contaminación eh, y a esta Ciudad de Al, México. al clima frío, bueno, que ni ha estado tan frío, la verdad, o sea, no ha estado Sí, haciendo no, tanto frío, pero sí tengo los labios y me echo crema así directo y ni pobrecita hablar. de mí, pero no, sí, Bueno, pues ya. oye, pues también darles la bienvenida a todos los nuevos cenicientos que tenemos, tanto en el canal de YouTube como en el canal de TikTok. Gracias por el apoyo que nos han estado dando y por Correcto. todos sus likes, por todos sus comentarios. La verdad es que han estado bastante activos. ¿Tú les quieres decir algo a los cenicientos? Claro que sí, muchísimas gracias por seguirnos, gracias por darnos su apoyo, por dejarnos comentarios. Todos los leemos, ya se los hemos dicho. Pues nada más que nos inviten un cafecito en nuestra cuenta de Coffee, por favor. Ya viene Navidad, denos nuestro aguinaldo, muchachos, que pues, o sea, por andar jugando a los emprendedores, miren, no nos va a tocar ni una pepita. Entonces, invítenos un cafecito, porque ya los entretuvimos todo un año, muchachos. Así que, ya saben, ¿eh? Exactamente. Continúa. Y si ustedes están viendo este episodio y no se han suscrito al canal, no se pasen de listos, por favor, píquenle al botoncito de suscribirse y a la campanita para que reciban las notificaciones. Es Y pues correcto. bueno, como comentábamos al inicio, vamos a hablar de la Revolución Mexicana. El día de hoy les traemos información de algunos historiadores como Pedro Salmerón, que defienden la Revolución Mexicana a morir, de algunas conferencias del Colegio de México. Algunos comentarios los haremos de el amigo Zunzunegui, que está totalmente en el bando opuesto a Pedro Salmerón, ¿no? Y iremos siguiendo un poquito la línea de tiempo de Memorias de un Mexicano de Salvador Toscano, que si no la han visto es un documental muy bueno que está en la misma plataforma de YouTube y que vale mucho la pena ver para informarse sobre la Revolución Mexicana. ¿Qué te parece hasta ahí? Pues muy bien, como dices, hay historiadores encontrados, unos la defienden como era necesario para salir del régimen que nos tenía oprimidos y otros dicen, híjole, todo fue una farsa porque pues fueron 10 años de guerra innecesarios, pero pues bueno, Pues vamos a ver qué nos... vamos a ver qué es lo que encontramos en esta ocasión. Miren, de manera entrecomillada voy a titular a este capítulo el todos contra todos, porque ya vamos a ir viendo cómo la Revolución Mexicana es eso. No nos ponemos de acuerdo y nos ponemos en la moder los unos a los otros. Y en los antecedentes encontramos el capítulo reciente que tenemos sobre el Porfiriato. Si no han visto ese capítulo del Porfiriato, por favor vayan y véanlo, porque allí explicamos de manera más detallada cuáles eran las condiciones en las que vivía México para esos años de 1876 a 1910. Y muchas veces nos han dicho que esas son las causas verdaderas de la revolución. Toda esa pobreza en la que vivía la gente, la injusticia, el maltrato social, la represión. Y pues va a ser un poquito campechaneado de todo. Algo que me sorprende es que hayamos llegado a este punto del episodio y no esté nuestro buen amigo Amante PC, a quien le enviamos una solicitud y no nos ha respondido. Pero Yo no se la bueno, mandé, esta época... no, pero Mándasela, por favor.
tu ex. Es que te tiene rencor tu ex, o sea, después de lo que nos confesó, pues ¿cómo quieres? Pero bueno, vayan y vean el capítulo del Porfiriato. Es la época de las revoluciones. Se acaba de dar la revolución francesa, se están dando las condiciones para que se vaya a dar la revolución soviética y estamos viviendo la revolución industrial. Para el año de 1900, los hermanos Flores Magón empiezan con su periódico de Regeneración, en donde criticaban mucho a don Porfi. En el capítulo pasado también ya hablábamos más sobre todos estos periódicos que hablaban en contra del régimen. Pero tal es el agravio que hacen los Flores Magón contra Porfirio Díaz, que tienen que salir exiliados a Estados Unidos y desde allá siguen dando lata, donde siguen con todo este movimiento contra don Porfi. Luego, en la línea de tiempo llegamos a 1908 y ocurre una entrevista importante, la famosa entrevista Díaz-Crillman, en donde Díaz dice, sí, México ya está listo para la democracia. Después se va a desdecir. Voy a tratar de hacer el capítulo lo más ameno posible porque el capítulo podría durar 10 días, ¿no? sobre la Revolución Mexicana. Para 1909 da otra entrevista, pero esta vez con el presidente Taft. Tienen una visita recíproca. Y entonces Taft, que es el presidente de Estados Unidos, le pide varias cosas a don Porfirio. Ya saben lo que quieren los Estados Unidos. Déjame poner soldados, déjame ocupar territorio, déjame pasar libremente, deja que mis empresarios trabajen sin impuestos. Y Porfirio Díaz le dijo que no. Al parecer, esto es una de las principales causas para que el gobierno estadounidense metieran la mano para derrocar a don Porfirio. Y finalmente la línea de tiempo nos lleva a la creación del partido antirreeleccionista de nuestro amigo espiritista Panchito Madero. ¿Qué te parece? Hola, primo. Hola a todos los que están llegando. Roberto Jiménez, muchas gracias por el comentario. Primo, es el primo. Ya hasta se me fue el avión de lo que ibas a decir. Ah, sí, Taft. Pues resulta que este tipo llega y le dice a don Porfi, ¿sabes qué? Yo necesito que me des este paso libre por el istmo de Tehuantepec. Y don Porfi le dice, híjole, no se va a poder. Bueno, entonces déjame poner soldados. Híjole, creo que tampoco, ¿no? Y Taft le dice, ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo de que ya haya una devaluación de la moneda, ¿no? Y entonces dicen que don Porfi llegó y le contestó, ¿te parece que sí? Bueno, pues entonces dime cuánto va a valer más el peso que el dólar para que tú pues seas quien baje su moneda, ¿no? Y obviamente pues a Taft no le parece nada bien esto. Y entonces encontró a un idealista iluso, de esos que nos gusta en la historia de México, que es Panchito y Madero. Le dijo, mira, bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Yo te voy a ayudar a que quitemos del poder a este tirano, dictador. Todo lo que ha hecho está mal, así que tú eres el elegido y el otro. Entre los espíritus que le hablaban, entre Taft que le estaba dando viada, pues obviamente dijo, soy el elegido, vamos con todo. Y se lanza como gorda en tobogán, se deja ir el Madero, ¿no? Pero pues bueno, ay, qué feo soy yo. Perdón, esta vez no quise decir así. Oye, bueno, se dejó llevar por lo que le dijeron. Entonces ya, perdón, ¿no? Esta vez ni siquiera lo pensé, perdónenme. Continúa. Claro, mira, saludar a nuestro amigo Isaías Toscano, que nos está dejando varios comentarios. Realmente hubieron caudillos y también ídolos a modo. Nos recomienda un libro titulado La Revolución Desvirtuada y nos comenta un poquito sobre el tema de los ferrocarriles que construyeron tanto Porfirio como don Benito Juárez. Muchas gracias por los comentarios, se los agradecemos mucho.
Y veo que se apellida Toscano. ¿Será algo de Salvador Toscano, de Memorias de un Mexicano? Por favor, déjanoslo saber, Puede ser. ¿no? ¿Eres uno Pero de sus bueno, nietos? ¿Bisnietos? podría ser. Ya ves que luego nos llevamos sorpresas, ¿no? Sí. Entonces, ¿O bueno, eres un agente de la CIA? Sí. Continúa. por aquí andaba. Saludos también. Eh, Pues mira, esos son todos los previos, ¿no? No nos vamos a detener mucho en explicar todo a fondo porque no acabaríamos. Pero entonces llega la etapa maderista, a la que yo he titulado Todos contra Díaz, porque pues resulta que tras la entrevista de Díaz Krillman, Madero busca a Porfirio y se logra entrevistar con él. Y le dice, oye, ya es hora del cambio, necesitamos la transición, la democracia y bla, bla, bla. Pero don Porfirio no le hace mucho caso, de hecho lo considera peligroso, lo manda a encarcelar en San Luis Potosí. La vez pasada lo dijimos mal, habíamos dicho un dato por ahí erróneo, hoy corregimos. Madero estuvo encarcelado en San Luis Potosí, de donde se escapa y se va para Estados Unidos. Luego dicen que los Estados Unidos no metieron mano, pero desde allá los magones están ahí confabulando y conspirando, y también para allá va Panchito Madero, y también por allá estuvo Aquiles Cerdán, ¿no? Total, que finalmente Madero lanza el Plan de San Luis en 1910, lo lanza desde San Antonio, Texas, y dice, todos el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Ese 20 de noviembre a las 6 de la tarde no pasó nada, realmente hubo por ahí una escaramuza allá en el norte del país, pero no es que todo el país se hubiera levantado, porque luego nos lo quieren vender así. Eso fue en 1910. Y lo empiezan a apoyar algunos personajes que ya empezamos a reconocer, como lo es Pascual Orozco, Francisco Villa, Zapata, que por un lado Pedro Salmerón nos dice son caudillos de la revolución que están a favor de los pobres, y por otro lado divulgadores como Zunzunegui nos dicen son gente pagada para matar. Pues ahí se los dejamos a ustedes. Ustedes tienen la mejor decisión de llegar a las conclusiones más válidas, ¿no? Porque tampoco es que vengamos a desmentir a estos grandes personajes. Y en 1911 sí llegan a pasar algunas cosas importantes. Hay varias batallas. Por ejemplo, quiero mencionar la toma de Ciudad Juárez, la batalla de Cuautla, la de San Andrés en Chihuahua, la de Casas Grandes, la de Agua Prieta, la de Nogales y la de Gómez Palacios. Pero no son grandes batallas como la batalla de Zacatecas, como las batallas de Celaya. Son batallas de más o menos un día, 2 días, que suceden en 1911. Y tras ver esto, adivina qué hace don Porfirio. Dice, ok, ya no me quieren aquí, entonces ya me voy. Y en 1911, Porfirio Díaz agarra el Ipiranga y se va al exilio. Se queda de manera interina el presidente León de la Barra, quien va a llamar a las elecciones ya democráticas, y va a ganar en esas elecciones Panchito Madero. Es bien importante que tengamos claro que a partir de 1911 ya no está Porfirio Díaz en el país, porque se supone que la Revolución Mexicana es contra Porfirio. Acuérdense de esto, Porfirio se fue en 1911 y está tocando la basura por acá por mi casa, lo que entonces me hace cederte la palabra. Ok, pues sí, o sea, se supone que todo el borlote empezó porque don Porfi dijo, ya está bien, ya no me voy a reelegir, y de repente sale con que adivinen qué, otra vez yo, y pues ahí es cuando se arma el mitote, ¿no? Como dices, Panchito y Madero lanza el plan, les dice a todos el 20 de noviembre vamos a hacer, es la única revolución que tiene como hora de inicio, y en donde casi así les mandaron su invitación de te invito a mi revolución, no faltes. Y don Porfi 6 meses después
se va del país. No se quedó los 10 años que duró la revolución como para justificar tanta guerra. 6 meses después, don Porfi se va al exilio y ya no mete las manos en la política aquí. ¿Por qué no terminó ahí la revolución? Pues bueno. Porque intereses encontrados de todos los demás, ¿no? De todos los que quedaron, de todos los caudillos, que entonces empezaron a atacarse entre unos a otros y continúa, porque si no me sigo. Exactamente, y es que aquí es importante mencionar, todas las guerras siempre están financiadas por la gente poderosa, que usa a la gente del pueblo para obtener un interés, el cual muchas veces es representado o visto como una inversión. Que no se nos olvide eso, porque luego por ahí nos compramos muy fácil la idea de que no, la revolución se hizo para los pobres. Y a mí me parece que ese cuento está bien para los niños de la primaria, pero hay que ir un poquito más a fondo e investigar qué fue lo que realmente ocurrió y cuáles fueron realmente sus causas. Porque luego al final de la revolución, los jodidos siguieron jodidos, los ricos siguieron ricos y bueno, vamos a avanzar entonces en la línea de tierra. No. Los ricos siguieron más ricos, los de la clase media igual, y los jodidos no siguieron jodidos, se quedaron más jodidos porque fueron los que perdieron tierras, perdieron gente, perdieron todo. Entonces, exactamente, pues se supone que era para ellos y pues ellos fueron los más afectados, ¿no? Exactamente. Entonces nos vamos a la época en donde el presidente Madero llega a la presidencia. O todos contra Madero, porque ahorita vamos a ver cómo sus brothers, sus amigos, todos los que lo habían apoyado en algún momento le van a voltear bandera. Madero toma la presidencia en noviembre de 1911 y empieza a permitir algunas cosas que no sucedían en el porfiriato, como la creación ya de partidos políticos en forma, pero también comete algunos errores, porque mete a toda su familia al gobierno. Entonces practica el nepotismo con todo lo que eso significaba. Y resulta que no le cumple el tema agrario a don Emiliano Zapata, por ejemplo, quien en 1911 lanza el Plan de Ayala. Luego, para 1912, Pascual Orozco, que había estado junto con Madero en la toma de Ciudad Juárez, también se le levanta. Y la gota que derrama el vaso es en 1913, el cuartelazo que dirigieron algunos personajes como Bernardo Reyes, Aureliano Blanquet, Félix Díaz y tu gran amigo del alma, Victoriano Huerta. Ese que tanto presumes en Sociedad y bla, 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 ¿no? Ay, sí, solo porque fue vecino de aquí de Popotla, pero nada más, o sea... Exacto. Es mi amigo. Pero del 9... Dime. Fíjate que dicen que en realidad Huerta no fue el que... Él no estaba de acuerdo al final. Bueno, es lo que dicen, ¿no? O sea, yo solo les cuento chismecito que yo me enteré. Porque dicen que cuando le llega el mensaje así de ya se echaron a Madero, él fue así de hijos de su chinche madre, ¿no? O sea, ya se lo jodieron, no puede ser. Bueno, pues lo que sigue, ¿no? O sea, como que sí fue así de no manches, o sea, pero pues bueno, o sea, ya se murió, ni modo, ¿quién sigue? Yo. Fíjate que esa parte yo sí no me la creo, porque el embajador de ese entonces de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, sí visitaba muchísimo a Victoriano Huerta ahí en el cuartel, y pues nadie sabe de qué hablaban, pero obviamente estaban conspirando contra el presidente Madero. Y entonces por eso también se dice de alguna manera que es a través de Henry Lane Wilson y del gobierno de Estados Unidos que se derrota a Madero.
Entonces, bueno, de esta manera se da el cuartelazo de Huerta y llegamos a la decena trágica, donde del 9 de febrero al 22 la Ciudad de México estaba deshecha, cañonazos, hay varios edificios derruidos, varios de ellos famosos, se están cañoneando desde Palacio Nacional y la Ciudadela, hasta que finalmente ya Huerta dice, pues sí, estoy del lado de los sublevados, del lado de los felicistas, y el día 23 de febrero me desviven al presi Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Esto no se lo dijeron los espíritus a Madero, ya lo habíamos comentado también en el capítulo del espiritismo. Por favor, vayan a verlo, déjenos también un like en ese capítulo. Y llegamos entonces a la parte donde Huerta se hace con el poder. Y esta parte de la Revolución Mexicana la he decidido titular Todos contra Huerta. ¿Qué te parece? Pues, a ver, lo dijimos, la decepción con Madero, cómo pudo escuchar a su hermano muerto Raúl a través de su ouija y de sus espíritus, pero no le hizo caso a su hermano vivo Gustavo cuando llegó y le dijo, ¿sabes qué? Échale ojito a Huerta porque está aquí, no, esto mira, no me huele bien. Y el otro, no hombre, ¿cómo crees? O sea, Huerta y yo somos super brothers, ¿sí? Toma. O sea, no, sí, claro. Yo vuelvo a repetir, lo que hicieron a Gustavo es una salvajada horrible. Y a Madero, pues ya ves que se lo llevan a Lecumberri, dizque para encerrarlo. Así y cuando llegan enfrente, él se baja y va, o sea, le dice, no, presidente, él iba a la puerta y va así como que, no, venga por aquí, vamos a entrar por la puerta de atrás. Y el otro así de, Lecumberri no tiene puerta atrás. Entonces, pues ya sabía, ¿no? En ese momento fue así de, ya valimos, madre. Pues mira, Pino Suárez, tú y yo sí somos brothers, pero ya nos llevó el payaso, entonces adiós, ¿no? Abracito, y se los llevó, se los cargó el payaso, ¿no? Un payaso. Y entonces, mira, en esta parte ocurre algo bien curioso. Victoriano Huerta no tomó el poder así como de ya desvió a Madero y tomó el poder. Usa a Pedro Lascurain como presidente interino, quien solamente está 45 minutos en el poder. Firmó el acta de sí, soy presidente, fue al baño, firmó, regresó y renunció para darle la presidencia de manera legal a Victoriano Huerta, que para 1913 es presidente de la República. Y Victoriano Huerta, pues de alguna manera es la continuidad del régimen porfirista, se pone a dar insignias a muchos personajes del ejército, continúa un poquito la represión. El régimen de Huerta es bastante agresivo con los zapatistas en el estado de Morelos, y es por esto que en 1913 aparece don Venustiano Carranza, que había sido gobernador del estado de Chihuahua, y lanza el Plan de Guadalupe, donde dice, no, Huerta no es presidente, yo soy el jefe máximo de la revolución y ahora vamos contra Huerta. Y se le unen Villa, se le une Zapata, se le une Álvaro Obregón y ahí van todos contra el pinche Huerta. Huerta tampoco era que era un personaje tan querido, ¿no? De hecho, había movimientos en el Congreso que lo querían destituir. ¿Qué es lo que hace? Disuelve el Congreso, ¿no? Y de esa manera se perpetúa ahí esos años en el poder. Huerta es un personaje bien interesante, ¿no? Le gustaba tomar a madres, al señor le gustaba el coñac, se la pasaba bebiendo G. Martel. Dicen que no estaba en Palacio Nacional, que andaba en su coche rolando por toda la ciudad porque tenía mucho miedo de que lo mataran. Y pues bueno, un personaje bastante detestable que sin embargo en el siglo XIX había sido súper amigo de Benito Juárez, y Benito Juárez se expresaba muy bien de Victoriano, ¿no? Entonces pues ahí, amiguitos que tenían, ¿no?
Eso explica todo, te digo. Exactamente. Finalmente, gracias, Leo, por la rosa. Gracias a todos los que están dejando aquí comentarios en el chat. Finalmente, entonces este ejército comandado por Venustiano Carranza logra derrotar a Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta se tiene que ir al exilio. Se firman los tratados de Teoloyucan en 1914. Ya Huerta ya no está en el país. De hecho, Huerta va a morir en Texas, totalmente cirrótico, ¿no? Pero 1914 es un año también bien importante, porque es el año en donde se da la batalla de Zacatecas, la toma de Villa de Zacatecas. Es el año en el que Estados Unidos vuelve a invadir el puerto de Veracruz, todavía bajo el gobierno de Huerta, porque pasó algo ahí un malentendido entre algunos soldados mexicanos y estadounidenses, y bolas, llegan ahí Antón Lizardo. Todo esto era ya para empezarse a apropiar del petróleo que iban a usar para la Primera Guerra Mundial. En 1914 también Zapata y Villa entran a la Ciudad de México. Dime. Perdón, es que, mira, resulta que Estados Unidos no reconoce la presidencia de Huerta y agarra el incidente de Tampico, que fue cuando los soldados se pelearon con otros ahí en una cantina, se arman los madrazos, y entonces Estados Unidos ya sabemos cómo es de sensible, y dijo, pues vamos a invadir, ¿no? Según ellos, porque pues sus soldados habían sufrido, ¿no? La goma era que nada más, o sea, no estaban reconociendo a Huerta y querían quitarlo. Y llegan al puerto de Veracruz, desembarcan, y Huerta sabía que ya iban para allá. ¿Y qué hace en lugar de decir pues el ejército hacia Veracruz para defender la ciudad y todo? No. Pues ¿saben qué? Seguramente estos güeyes van a querer venir hacia el centro de la ciudad. Entonces, pues, el ejército se va y pues ahí se las arreglan ustedes. Y se quedan nada más 100 policías, los cadetes de la escuela naval y la población. Y son ellos los que defienden la ciudad, pero pues obviamente no tenían mucha oportunidad, ¿no? Al final la ciudad cae, tarda 7 meses ocupada, pero yo te voy a decir algo. Cuentan los abuelos allá en Veracruz que esa época donde estaban los soldados norteamericanos ahí en Veracruz fue de mucho desarrollo, porque como ellos llegaban y pedían así, pagaban en dólares, la ciudad creció, porque pues hubo un incremento, y de hecho, o sea, estaba también el chismecito de que los soldados, pues obviamente solos, con sangre tropicalona, pues así como que veían a las muchachonas por ahí, y esas muchachas que se dedican a vender caricias, pues los soldados llegaban con ellas y pues, hello my darling, how are you? Come on, you and me and you. ¿Qué hubo? Así. Y entonces las que caían, después la misma población las consideraba traidoras y se las llevaban y las rapaban. Por traidoras a andarse metiendo con los soldados. Pero bueno, esa es mi aportación. Discúlpame. ¿Me creerías si yo te digo que conocí a una de esas? Alguna vez, estando trabajando para el DIF de Veracruz, conocí a una señora muy, muy, muy mayor que recordaba esas épocas de la invasión estadounidense de 1914. Y justamente contaba todo esto que tú estás diciendo, cómo los soldados pues contrataban los servicios cariñosos de las señoritas de ahí de Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí Isaías Toscano nos deja 2 comentarios. Villa, cuatrero, bandido, pero idealizado. En algún momento ya llegaremos a la biografía de Villa y hablaremos de todos estos antecedentes penales que persiguen a Villa en su biografía. Y también nos dice que Zapata, otro también, toda una historia fraguada. Y bueno, pues sí, ya tenemos un capítulo sobre Zapata. Por favor, ayúdenos en el canal a buscarlo para que
se enteren de la mera neta sobre el general Zapata. Pero bueno, estamos en 1914 y justamente es el año en que Villa y Zapata entran a la ciudad, se echan un molito por acá por Xochimilco, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente, a ver, ya me perdí un poquito. Estábamos en que habían sacado a Huerta y que ahora Carranza se había proclamado el jefe máximo de la revolución. Pero esto no les gusta y también en el año de 1914 se crea, hacen la convención de Aguascalientes para decir, a ver, ya vamos a ponernos de acuerdo, por favor, y vamos a tener un presidente. Y entonces la convención de Aguascalientes nombra presidente a Eulalio Gutiérrez. Y eso no le gusta a Carranza, ¿no? De hecho, la convención tiene 3 presidentes. Está Eulalio Gutiérrez, está Roque González Garza y Lagos Cházaro. Pero entonces Carranza dice, no, ni madres, y desconoce a la convención. Y entonces entramos en otra etapa donde Carranza va a llegar a la presidencia, pero ahora Villa y Zapata lo van a combatir, ¿no? Antes habían estado con él, contra Huerta, pero ahora, como no se ponen de acuerdo, van a combatir a Venustiano Carranza. Y se va a dar una parte bien cruenta de la revolución. O sea, las grandes batallas no fueron contra Porfirio Díaz, las grandes batallas fueron entre los que querían hacerse del poder, ¿no? Y es aquí en esta parte en donde el general Obregón, defendiendo a Carranza, va a derrotar a la División del Norte en las batallas de Celaya, de Santana del Conde y de León, que de hecho es en la batalla de Santana del Conde donde Obregón pierde el brazo, ¿no? En 1915 también suceden varias cosas importantes. Villa filma las películas, estas películas que se proyectaban en Estados Unidos y que decían Francisco Villa, Superstar. O sea, resulta que los horarios de las batallas, los horarios de los fusilamientos, todo era acordado para que pudieran grabarlo, ¿no? Y de esa manera, pues Villa pudiera seguir recibiendo una lanita. En 1915 también, no, perdón, para 1917 me ibas a decir algo. A ver, ¿quieres decir algo? Sí, perdón, que fíjate que decían los que conocieron a Villa que era un hombre así como tímido, ¿no? Digo, todos sabemos en qué acabó todo eso, no quiero venir aquí a colgarle milagritos de era bien bueno, o sea, no. Pero decían que tenía, o sea, que él siempre estaba así como callado viendo a todos. Dice, pero era cuestión de que sonriera y que le vieras los ojos, y la sonrisa era tan como, no sé, maquiavélica, no sé cómo llamarla, y los ojos eran así todos salvajes, desorbitados, que dice, te daba miedo, o sea, a pesar de que si estaba tranquilito sentado ahí, o sea, pues tú lo veías y decías, este güey es bien buen pedo, o sea, este nombre no va a matar ni una pinche mosca, y nada más el otro soltaba así su sonrisita y sus ojos malévolos, y era así de, no, ya valimos madre, perdón, no dije nada, o sea, pero pues quién sabe, y sí sabemos que era un desgraciado, ¿no? O sea, sabemos lo que es Villa, pero pues nuestros libros de la SEP nos enseñaron a que era uno de los grandes héroes, por Dios, o sea, pero bueno, continúa. Entonces, el ejército constitucionalista vence a Villa y vence a Zapata. Y desde la ciudad de Querétaro, Carranza, para el año de 1917, promulga la Constitución del 5 de febrero. De ahí nos vamos un poquito siguiendo la línea de tiempo, estamos en 1917 y llegamos al 19, donde me desviven al general Zapata en abril. Vayan a ese capítulo para que se enteren de cómo le tienden una emboscada y el muy babas va y cae en la más obvia que le habían tendido. Pero bueno, así es como sucede. Tenemos a Carranza presidente, llega el año de 1920 y
Álvaro Obregón dice, me toca. Y entonces, ahora son todos contra Carranza, ¿no? Si a Obregón ya había peleado del lado de Carranza, le tocaba traicionarlo. Y en 1920 lanza el Plan de Agua Prieta. Carranza tiene que salir huyendo de la Ciudad de México, intenta volverse a ir a Veracruz, donde ya había colocado por algunos meses el gobierno, pero lo alcanzan, descarrilan su tren, él sale huyendo a caballo, lo alcanzan en Tlaxcala-Altongo y ahí me lo desviven. Y entonces queda de manera interina Adolfo de la Huerta como presidente interino. Convocan ahí a las elecciones y ¿quién va a ganar? Pues nadie más que Álvaro Obregón, el que había lanzado el Plan de Agua Prieta. Álvaro Obregón va a intentar ya finalmente pacificar el país, unir al ejército, aplacar todas las rebeliones que había por ahí, y aparece otro personaje importante, super brother de Álvaro Obregón, sonorense, Plutarco Elías Calles, que también hablaba con los espíritus, también esa parte ya se las contamos, ¿no? E iba con el niño Fidencio y toda la onda. Pero entonces, Obregón, perdón, aquí Isaac Toscano nos dice que si tenemos algún taller, no, la verdad es que no tenemos ningún taller, pero en cuanto ustedes nos ayuden a crecer, pues con mucho gusto abriremos ese tipo de espacios para el público. Pero retomando, Obregón empieza otra vez a hablar de temas agrarios y retoma los lemas del zapatismo, de la tierra es para quien la trabaja, y les empieza otra vez a prometer cosas. Permite el regreso de porfiristas, permite el regreso de huertistas y empieza a pacificar más o menos el país. En 1923, Álvaro Obregón desvive a tu amigo Pancho Villa, ¿no? También le ponen ahí, negocian con él primero, le dicen, pues sí, a ver, ya estate en paz, te vamos a poner una hacienda. Pancho Villa dice, va, pero a los meses va manejando ahí su automóvil y justo como en el México de hoy, o sea, como si fuera el México de hoy, así me desvivieron a Pancho Villa. Están las fotos donde está en el coche y Trillo al lado y bueno, te veo como con cara de decir algo. No, te estoy escuchando Pancho Villa, pues o sea, yo siempre he dicho, ese es un desgraciado que desvivió a muchísima gente, pero fíjate que no me cae tan mal como el enano ese resentido, que no me cae mal, o sea, no lo soporto, pero bueno, ahorita no tiene nada que ver, así que, no te iba a decir, o sea, Álvaro Obregón obviamente pacificó al país porque tendió su única mano amiga, no le podían decir claro. Que no, o sea, fue por eso, o sea, ya, perdón, soy muy boba, perdón, continúa. Mira, y las cosas todavía no estaban en franca paz, o sea, todavía no había paz total, porque en 1923 todavía Adolfo de la Huerta se rebela contra Álvaro Obregón, a lo que llamamos la rebelión de la Huertista. Y incluso Álvaro Obregón va y la combate él personalmente, él siendo presidente de la República va y dirige los combates. Lo cual me parece que ninguno de los presidentes de los últimos 50 años pues lo podría hacer, ¿no? O sea, no podríamos ver ahí a Peñita dirigiendo el combate, a Calderón amigo, con su guerra contra el narcotráfico. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno. Y llega 1924 y entonces se acaba el periodo presidencial de Álvaro Obregón y hay elecciones y gana su amigo Plutarco Elías Calles, que empieza su periodo en el 24. Calles, pues ya sabemos qué pasa con Calles, ¿no? Tiene que enfrentar la guerra cristera, que estaba desde el 26 y que duró hasta el 29. Pero cuando termina el periodo de Plutarco Elías Calles,
fíjense lo que les voy a decir, porque esto de verdad es para aventar todo a la basura. El expresidente Álvaro Obregón le dice, oye, ya sé que habíamos peleado por la no reelección, pero ¿qué te parece si sí hay reelección? Y entonces quiero ser candidato. Y Plutarco Elías Calles le dice, va. Le dice va, pero ya con ese va traicionero. Porque... Va, órale. Sí, de va, tú dale. Porque en 1928 José de León Toral le mete unos plomazos a Álvaro Obregón ahí en la bombilla mientras estaban comiendo y mientras el presidente estaba cantando su canción favorita, que era El Limoncito. Entonces, a ver. ¿Puedes cantarnosla, por favor? No me la sé. O sea, sé que es El Limoncito, pero no me la sé. Mira, debías haber investigado para cantarla. O sea, ¿qué te pasa? Pongo un pedacito en el video para que conozcan El Limoncito. Pendiente de una ramita, limoncito, limoncito, pendiente de una ramita, dame un abrazo apretado. Pero mira, o sea, toda la mugrosa revolución se hizo porque no querían la reelección de Díaz. Finalmente, los que la ganaron son los sonorenses. Y ya que la ganaron, Álvaro Obregón dice, sí, la reelección. O sea, todos los muertos, todo lo que me quieran decir de la Revolución Mexicana sirvió para 2 mugres cacahuates. Ya borrado Álvaro Obregón del mapa, empieza el periodo del Maximato. El Maximato son 3 presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Después vendrá Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. Y pues fíjate, o sea, qué tramo tan grande de la historia abarca la Revolución Mexicana, porque realmente no hay una fecha así como que podamos decir, aquí ha terminado o aquí terminó la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, claro, o sea, como la independencia, ¿no? Que el 21 de septiembre de 1821, ese día se acabó. Ya hablamos también de eso, tenemos nuestros capítulos ahí, vayan a ver el de la Güera Rodríguez, vayan a ver el de la consumación de la independencia, pero o sea, definitivamente es que no hay un día que tú digas, bueno, sí, ya se terminó el 14 de enero del 23, o sea, no hay, y nada más fue como toda la sucesión para acabar en lo pinches mismo, o sea, ¿sabes qué? No queremos que Díaz se reelija, digo, él también ya se la había jalado un montón porque ya llevaba 30 años, ¿no? Pero se supone que pues ese era el propósito, evitar la reelección, y al final caen como todos en, híjole, siempre sí, lo vimos con Juárez, lo vimos con Díaz, lo vimos con Madero, o sea, todo el mundo al final decía, híjole, siempre sí quiero volver a jugar, entonces, pues bueno, o sea, me quedo, o sea, entonces, ¿para qué madre todo el relajo que se hizo durante 10 años, no? O sea... Exactamente. Es como dicen, o sea, al principio de la revolución había creo 15 millones de personas y cuando acabó había 13.5 millones de tanto desvivido que hubo. Digo, dicen que la cifra no es tan oficial porque el censo que se hizo abarcó también enfermos y, o sea, no es como muy concreta así de solo estos que se murieron de la revolución. Pero de todas formas, si lo piensas, es un montón de gente. ¿Para qué? Claro. Para nada. Ay, no. El coraje y de es que mira, y es que mira, en esta parte del final hay algunas posturas. Algunos dicen que el final oficial de la Revolución Mexicana se da con la promulgación de la Constitución de 1917. Otros dicen que tiene un final más político-militar, con Álvaro Obregón llegando a la presidencia en 1920. Algunos otros dicen, no, la revolución se extiende hasta el 29 con la Guerra Cristera. Yo, en lo personal, creo que la revolución se acaba cuando Porfirio Díaz se va. Y después todo es caudillismo, todo es quiero el poder, todos contra todos, ¿no? Y bueno, de esto que tú decías del número de muertos, yo lo que leí fue
que algunos autores dicen que entre 1 y 2 millones de desvividos, que el promedio está entre 1.4 millones, pero resulta que no, que no todos los muertos de esa época se le pueden adjudicar a la revolución, porque hubo epidemias fuertes y que también ahí se llevó a un buen de gente. Por ahí estoy seguro que Salmerón menciona que solo son alrededor de 300,000, pero igual y no me crean porque puede ser que me esté confundiendo. Y el punto es que sí, que es una guerra que desestabiliza al país y que al final, en 1929, el amigo Plutarco funda el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente, el abuelito del PRI. Y entonces después, a partir de Miguel Alemán Valdés, se institucionaliza la revolución. Y eso ya es, pues, centrado ya casi llegando a la mitad del siglo XX, de lo cual ya no hablaremos el día de hoy, ¿no? Para concluir, mencionaré que tenemos este monumento a la revolución en donde están enterrados todos ellos, menos Zapata. Y pues es una gran tontería, porque lo que acabamos de relatar es todos contra todos, y de repente a alguien se le ocurre que todos deben estar ahí, ¿no? Ellos ni se querían, ni se tenían lealtad, ni eran cuates de verdad, ni eran amigos, ni nada, ni eran brothers, nada. Pero bueno, los conmemoramos. Entonces, pues les dejamos a ustedes, queridos cenicientos, que saquen sus propias conclusiones sobre aquella época que hemos decidido llamar la revolución. ¿Cuáles serían tus comentarios finales, Sandy? Yo creo que ya voy a sonar a lo mismo, pero la revolución no sirvió para nada. Porque, bueno, hay quien dice, ¿no?, que si no hubiera estallado la revolución, a lo mejor el país hubiera continuado con una época de paz y hubiera podido haber más desarrollo. Porque a partir de aquí también, o sea, fuimos para atrás. O sea, no hemos avanzado mucho, en realidad, como habíamos avanzado con el gobierno de Don Porfi, que hubo continuidad, que no hubo tanta guerra, no hubo guerra. O sea, lo dijimos la semana pasada, Don Porfi logra la paz porfiriana y permite el avance. Pero con tanta guerra, con tanto desmadre, soy tu cuate, pero mañana ya te voy a ir a desvivir en cuanto te voltees, y pasado mañana ya no queremos al de allá. O sea, fue pelearse unos con otros, una guerra civil que no tuvo ni pies ni cabeza. Pero, pues bueno, ¿qué te digo? Pues la bueno, conmemoramos, como dices, como algo de lo máximo en esta vida, y pues para nada, ¿no? Así es. Pues, estimados cenicientos, hasta ahí con el capítulo de la Revolución Mexicana. Esperemos que haya sido de su agrado. De verdad que le quiero dar las gracias a Isaías Toscano por todos los comentarios y los aportes que nos estuvo dejando en el chat. De verdad que, pues, que nos motiva que se pueda abrir este diálogo y que nos dejen cariño. No se pierdan el y capítulo. Y también ya tenemos un capítulo de Hidalgo, perdón, Oscar, ya tenemos un capítulo de Hidalgo, Isaías. Puedes ir a buscarlo para que lo cheques, y sí, tienes razón. Hidalgo no fue tan cura, nuestro capítulo se llama El Padre del Desmadre, entonces imagínate. Pero bueno, ya checarlo, pues, y déjanos un comentario a ver qué te pareció. Vamos a seguir exactamente el zorro. Vamos a seguir todas tus recomendaciones. Te invitamos a seguirnos en los canales de TikTok, de YouTube, para que pues vayas ahí enterándote de todo lo que vamos haciendo. Por lo pronto, pues los esperamos la próxima semana con algún otro tema. Ya veremos con qué viene Sandy a la mesa de debate histórico. Y pues quisiera preguntarte cómo es que podríamos encontrarte en redes sociales. A mí me encuentran en Instagram y aquí en TikTok como @sandungaRDZ. Ya les dije, en TikTok casi no subo nada. En TikTok, bueno, no, tampoco. Casi no subo nada en ningún lado, muchachos. Pero en las redes del canal también me pueden encontrar. También estoy pendiente.
Entonces, pues bueno, ahí andamos, chicos. ¿Y a ti cómo te podemos encontrar, doctor? Ahí me encuentran como, ¿cómo? Oscar Rodríguez 0745 en TikTok, por favor. Ok. Sí es del Istmo. Sandy es del Istmo, es istmeña. Entonces, Claro que no. No, soy capitalina. pero bueno. Sí, no, soy capitalina. El doctor está aquí nada más con sus cosas, haciendo ahí mala publicidad. Ay, sí. Pues cuídense mucho, estimados Cenicientos. Nos vemos la siguiente semana. No se pierdan el capítulo. Déjenos su like, invítenos un cafecito. Hasta Por la favor. próxima. Chao. Bye.